Renuncias en el gobierno. Eso es lo que está exigiendo Mochati de Radio Bio Bio a través de su programa en medio de los masivos casos de corrupción que hacen un terremoto político al interior de nuestro país. Pero no es el único que se ha lanzado en contra del gobierno, porque simultáneamente Pamela Giles, diputada humanista y de un sector de la izquierda más dura, pero muy opositor con el gobierno, también se lanzó en contra de la reforma de pensiones del gobierno y criticó duramente a Boric y también a las reformas con respecto a las pensiones de las AFP. En medio de estos ataques bastante duros que se dan contra el presidente por sus pésimas reformas y su inacción total con los casos de corrupción sistemáticos que hay en nuestro país. Todo eso lo vemos a continuación. En los últimos días, cada vez han aumentado más las voces que exigen la renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Ahora recordemos que él es un ministro que es del Partido Socialista y que bajo su gestión se han desarrollado una serie de casos de corrupción vinculados a fundaciones de varios subsecretarios y también subordinados suyos. Y en consecuencia ya son varios los que están pidiendo su salida, siendo el más reciente el caso de Tomás Mochati de Radio Bio Bio. Varias cosas. Lo primero, el ministro Carlos Montes dice hay ausencia de normas, o sea que aquí hay un problema de normas. Pero es que si hubiera problema de normas no se podrían incumplir, porque resulta que para incumplir tiene que existir normas. 2. El Contralor General de la República dijo que hay un montón de violaciones, vulneraciones a las normas, varias. Tú contabas ahí algunas de ellas. O sea, las normas existen. Entonces, ¿cuál fue el problema? Control. ¿Quién ejerce el control? El ministerio. Si es el primer control, la primera barrera de control es el ministerio, pues el que está a cargo del asunto, el que tiene que ver si hay patrimonio, si hay algunas medidas cautelares que cautelen justamente el cumplimiento de los trabajos encargados, o sea, garantías, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. No hizo nada. Patrimonio de estos señores, 300.000 pesos, 300 lucas, digamos. 300 luquitas, ese era todo el patrimonio. Sueldo mínimo. Un poquito menos están. Sí, pero estoy hablando de. No, pero poca plata, claro. A ver, para recibir 400 y tantos millones, sin ninguna garantía. No, a ver, aquí hay un problema en el ministerio. Yo creo que el ministro está con problemas, porque si este ministro no renuncia, quiere decir que en Chile no existe la responsabilidad política. Se acabó, se terminó. De ahora en adelante, nunca más pidan la renuncia a alguien. Yo de verdad lo encuentro impactante todo esto, porque además no es el único caso, hay otras fundaciones, entonces fue una especie de cultura. Lo otro es que siempre las autoridades, cuando de este y otros gobiernos, cuando hay algún problema dicen es un problema de norma, un problema de leyes. No es verdad. Las leyes existen. Ahora, segundo responsable, el Contralor, que recién ahora se viene a dar cuenta. El Contralor, la Contraloría, que ha hecho un montón de fiscalización en el Ministerio de la Vivienda y nunca ha descubierto nada. Ahora empieza a descubrir cosas, hoy, cuando lo dio a conocer un medio de comunicación de Antofagasta. El Contralor absolutamente ciego. Entonces ahora que el Contralor venga a decir que ellos hicieron el trabajo, eso no es cierto. O sea, hace rato que en la Contraloría están pasando cosas en el sentido de que no están investigando lo que hay que investigar. Inaceptable que siga en su cargo el ministro. Lo ha hecho pésimo. Y en realidad, si somos completamente sinceros, ante tanto caso de corrupción bajo sus narices, hay solo dos opciones. Opción 1, es un incompetente total, no sabe lo que hace, bajo su gestión se corrompe todo y están robando sistemáticamente y por lo tanto tiene que salir. Esa es la opción más generosa. Opción 2, él también es corrupto, es cómplice de estos abusos masivos que se están dando con nuestros impuestos y que el Estado se ha robado sistemáticamente, entregándolo a militantes de partidos políticos con fundaciones y por lo tanto también debe ser removido y eventualmente incluso encarcelado si ese fuera el caso. Ahora, no sé cuál de esas dos creen ustedes que será. Yo tiendo a irme más por la segunda opción, porque me cuesta creer que personas que estén tanto tiempo en la política y que están en sus cargos hace tiempo, de la nada se volvieron tan inocentes que no sabían nada y no controlan nada. No lo puedo creer. La realidad, yo creo que aquí hay complicidad, pero nadie lo quiere reconocer en el mundo político tradicional. Y por lo mismo pide su salida y, como dice Mochati, sería insólito que no renuncie. Ahora ya estamos viviendo en la actualidad en el país de lo insólito, así que no sería raro que no pase nada, pero de todas maneras es lo que se debería hacer. Y la única manera de conseguir eso es en parte si hay presiones
de la derecha, que es la supuesta oposición, para lograr eso, como también del centro y la centroizquierda. Pero lamentablemente ninguno de sus sectores parece estar haciéndolo porque están preocupados de otras cosas y parece que no tuvieran interés en luchar contra la corrupción, porque se está observando que también sus fundaciones y también su sector político estarían vinculados a esto. Pero no es el único Mochati el que se ha lanzado en contra del gobierno, y en particularmente el ministro Montes, sino que también tenemos en contra del gobierno a la diputada Pamela Giles, que también ha sido muy crítica con respecto a los casos de corrupción que hemos visto a nivel nacional, y también ha sido una firme defensora de la opción en contra, igual que lo fue la opción rechazo, siendo incluso más consistente, y no deja de ser curioso, que los republicanos que tanto se golpean el pecho por la opción rechazo y después en contra, y que en el último tiempo se han pasado más a la opción a favor, mientras Pamela Giles, curiosamente, ha sido más consistente a lo largo del tiempo en esa posición. Tema aparte. Pero en medio de todo esto, también Pamela Giles se lanzó en contra de la reforma de pensiones del gobierno y defendió, y esto también sorprende, la propiedad privada de los trabajadores sobre sus fondos de pensiones. Y cito: no seas cara de nalga, Janet Jara, que es la ministra del Trabajo y militante del Partido Comunista. Esa plata no es tuya, es de los trabajadores. Los dueños de esos ahorros deben poder retirarlos, que sean heredables y de su entera propiedad. No un botín para el gobierno y sus burócratas amigos de lo ajeno. Todo esto en el contexto de que el gobierno declaró, a partir de la que dijo la ministra Janet Jara del Partido Comunista, que no iban a dejar que en su nueva reforma de pensiones pasara el 6% adicional a las cuentas individuales y por lo tanto propiedad de cada trabajador, sino que eso tenía que pasar a un fondo estatal colectivo que iba a manejar el mundo político. Ahora es bien curioso porque Pamela Giles está usando discursos que son de defensa de la propiedad privada y del libre mercado, son discursos que suenan prácticamente libertarios. Tal vez un poco el ajuste de cómo lo enfoca, porque esas ideas más pro individuo han ido tomando popularidad con el tiempo, pero llega a ser curioso porque Pamela Giles no es alguien que sea pro mercado, sino que es una persona igual bien estatista, de la izquierda bien dura, pero que es muy opositora al gobierno. Y es una lástima porque si Pamela Giles fuera pro mercado, sería una candidata maravillosa, ¿no? O sea, hemos visto que ha sido un dolor de cabeza enorme para el gobierno, incluso se pone a defender la propiedad privada de las pensiones para que cada trabajador decida qué hacer con lo suyo, a la vez que ha sido muy dura con la corrupción. Pero igual hay que estar atento porque recordemos que ella es parte de un sector político y con ideas que son sumamente peligrosas por el crecimiento del Estado. Y la pregunta es, ante todas estas peticiones de renuncia, ataque y masiva corrupción, ¿qué está haciendo el gobierno y qué está haciendo la oposición? Porque uno diría, ya, hay algunos sectores que hablan, pero son minoritarios, figuras como Mochati en la prensa, pero ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, está ignorando el tema y está preocupándose de otras cosas. Por ejemplo, el gobierno hoy día se golpeaba el pecho anunciando que habían declarado monumento nacional una placa que está en Valparaíso que critica la homofobia y la transfobia en Chile. Ahora, que uno quiera que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida y no se les discrimine, me parece bien, pero que esa sea tu prioridad en medio de tantos abusos, corrupción, problemas sistemáticos en todas las áreas, desde la delincuencia, la economía, etc., parece bien desconectado de la realidad. Incluso llega a ser insultante para las necesidades diarias de la población. Esa es la prioridad. Y por otro lado, la derecha, que es la que se supone que debería estar enfocada también en esos problemas o en buscar ser duros con los casos de corrupción, también están ignorando todo. ¿Y en qué están hablando? Se pusieron a discutir si hacer la votación el día de la victoria del rechazo un día de celebración como Día Nacional de la Libertad y la Democracia, el 4 de septiembre. Porque ayer, 4 de septiembre, se cumplió el primer aniversario de la victoria del rechazo en el plebiscito de salida. Y por un lado, a mí me pone feliz que haya ganado el rechazo. Yo voté rechazo, igual como tantos otros. Yo ya llevo 2 plebiscitos votando rechazo y en este tercero votaré en contra, ¿no? Pero de todas maneras, por más que yo haya votado esa opción y estoy feliz de que haya ganado, me parece por un lado innecesario que se vea como un día de celebración nacional. En 50 años más también qué relevancia tendría, ¿no? Simultáneamente creo que eso tendría un efecto negativo porque un día de celebración nacional significaría otro feriado más que afecta, como día de trabajo menos, a emprendimientos que tendrían que pagar el día igual con más costos adicionales y los podría hacer quebrar. Y al mismo tiempo, esto no tiene ninguna relevancia en el día a día. Tenemos problemas migratorios, problemas de corrupción, problemas de empresas que quiebran, problemas también de aumento del desempleo, de aumento de campamentos. Y se están preocupando como oposición, en vez de presionar y apretar al gobierno en todas esas cosas, de ver si se discute un día nacional por la victoria del rechazo. Están igual que el gobierno que se anda preocupando de placas en Valparaíso y haciendo eso un monumento nacional, se están preocupando también de puras estupideces, desconectados completamente de la realidad.
son alguna que otra figura política la que habla de repente, y es principalmente la prensa, como hemos visto, la que está presionando al gobierno, porque la supuesta oposición en la derecha brillan por su ausencia, y cuando aparecen hablan de estupideces como esta. Llega a ser insólito, realmente vergonzoso. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece las exigencias de Mochati y las duras críticas de Pamela Giles? ¿Son correctas o no? Y también, ¿qué les parece esta nula reacción del gobierno y de la derecha que están preocupados de cualquier otra cosa menos de los problemas reales de la población? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor ATM Musi, que se volvió el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.